Saludos amigos, muchas felicidades, que el Señor les bendiga mucho, amigos y hermanos que comparten con Alerta Cristiano, con nosotros cada semana a través de este programa. Vaya nuestro abrazo a los hermanos de Europa, Norte, Sur, Centro y el Caribe en las Américas. Vaya nuestra felicitación, que el Señor more en sus corazones. Se dirige a ustedes Eduardo García Resach, soy cristiano y abogado de profesión. A nuestros hermanos en Puerto Rico, un saludo, un abrazo, un fuerte abrazo, sobre todo en momentos en que nuestra isla confronta una etapa, unos tiempos difíciles de grandes retos. Les deseo paz, hermanos, que la luz de Cristo nos alumbre y nos ilumine. Nuestra petición al Señor en estos días es por sabiduría para nuestro pueblo puertorriqueño. Ya lo dijo uno que vivió y aprendió la lección, el mismo rey Salomón, cuando en el libro de Proverbios nos dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entrega. Son palabras del libro de Proverbios, de un hombre que todos sabemos los errores que cometió y cómo aprendió de los errores que había cometido. Todo sometido a la voluntad del Padre Dios. En el programa de hoy queremos hacer una retrospectiva del año que está a punto de terminar. Estamos a días de dar comienzo al año 2014. Vamos a echarle una mirada a este año tan interesante para Puerto Rico, para el mundo, y vamos a tratar de destacar aquellas noticias y sucesos que más nos han impactado, sobre todo a los cristianos. Para esa mirada, ¿quién mejor que el pastor, hermano y amigo Milton Picón? Saludos, Milton. Qué bueno que estás con nosotros una vez más. Saludos cordiales, licenciado, a usted y a todos los hermanos y amigos que nos sintonizan. Tremendo, bendecido. Milton, ya te habíamos adelantado que queríamos echarle una mirada a este año que está próximo a terminar, pero hay un pero bien grande. En el último mes en Puerto Rico hemos estado viviendo una situación, no nos gusta usar la palabra crítica, pero sí, es una situación difícil, de mucho reto. Y antes de entrar en esa cronología de sucesos y eventos del año que está próximo a terminar, no podemos dejar a un lado la situación con la que Puerto Rico cierra el año. Se trata de la ley que acaba de aprobar el gobierno de Puerto Rico en torno al retiro de los maestros. La forma en que dicha ley fue aprobada y lo que desde ya parece anunciarnos situaciones bastante difíciles y delicadas para el año 2014. Quisiéramos, Milton, de una manera a vuelo de pájaro general, que tú nos des tu parecer en torno a esta situación de la ley de retiro de maestros. Fíjese, licenciado, eso a mí me impactó tanto, ¿verdad? Que se cerrara el año de esta manera, que llegué a escribir una nota en Facebook que la titulé, ¿verdad? La barbarie cometida contra la clase magisterial, porque en muchísimos años yo no había visto que en plena Navidad, que a solamente días de Nochebuena, se citara una sesión extraordinaria de la legislatura. Por lo general, los políticos de turno en el país tenían un respeto por la tradición navideña
y la inmensa mayoría de senadores y representantes no querían estar en el Capitolio una semana o 2 semanas antes de este periodo navideño, preferían estar en sus hogares compartiendo con sus familias, con sus hijos, y compartiendo lo que es una tradición, ¿verdad?, bien hermosa en Puerto Rico, que es la Navidad. El que se anunciara esto, pues fue algo como que muchas personas no lo podían creer. Y las personas pensaban, bueno, pues esto será pues un tanteo entre la fortaleza y la legislatura, hasta que finalmente vemos esa convocatoria. Entonces, cuando ya uno ve la convocatoria, se da cuenta de que el asunto es serio y se da cuenta también de que el asunto no es un asunto que se va a tratar con seriedad, porque todo el mundo en Puerto Rico sabía que el día de Navidad ni la Nochebuena se iba a estar legislando en Puerto Rico. Y eso pues entonces pues presuponía que una cosa tan importante como lo es el futuro de la clase magisterial en Puerto Rico, y todos los reclamos que habían hecho los maestros de que iban a pasar un retiro empobrecido, todas esas quejas que son legítimas, iban a ser consideradas en lo que se conoce en la legislatura como el fast track. Correcto. El fast track es que, mira, aquí no se va a escuchar a nadie, aquí no van a haber vistas públicas y si se hacen son pro forma, aquí esto se va a aprobar a toda prisa. Yo nunca había visto, he visto manifestaciones en el pasado, pero manifestaciones de dolor, de gente llorando, de maestros con un coraje legítimo, porque se estaban dando cuenta de que ya esto era real, que no lo iban a escuchar, que no iban a ser tenidos en cuenta, que todas las reuniones, supuestas reuniones que hubo con el Ejecutivo, fue una farsa, fue una pantalla, fue una manera del Ejecutivo a través de su aparato de propaganda decirle a la gente que dialogó, que escuchó a la gente, a pesar, ¿verdad?, de que cada vez que los maestros salían de la fortaleza decían que no había alcanzado ningún tipo de consenso, y ver estas manifestaciones de par de días tan agrias. Bueno, es como para mí se le desgració la Navidad. Correcto. A una de las clases más importantes que tiene este país. O sea, el que ahora mismo hayan personas, maestros, que estén considerando dejar lo que fue la vocación de sus vidas, porque no pueden esperar más para tratar ¿verdad?, de que el impacto sea menor, pues no debería estar ocurriendo en un periodo navideño. Por otro lado, todas estas promesas de apertura de este presidente del Senado que llevó un eslogan súper efectivo en su campaña política de habla pueblo, habla. Cerrar sus oídos cuando había, ¿verdad?, parte de un pueblo que es importante para este país, que son los maestros, en unas gradas pidiendo que se le escucharan. A unos líderes magisteriales, no solamente los maestros, los líderes de los gremios estaban allí. O sea, que era asunto de llamarlos a una oficina y vamos a hablar y vamos a tener un diálogo sosegado. Licenciado, que eso no se diera fue una decepción grandísima. Y para mí, no sé cómo usted lo vea, pero para mí fue más que una decepción. Fue un anticipo de lo que puede ocurrir. Tan pronto como dentro de 15 días, cuando se inaugure una próxima sesión ordinaria de la legislatura, que se toquen unos proyectos que generaron una controversia enorme o han generado en los últimos 10 años en Puerto Rico. Si eso va a ser igual cuando llegue el mes de enero, es algo preocupante. Correcto. Milton, yo te escuchaba mencionar la tristeza, la cara de angustia de los maestros, y lo primero que me vino a la mente, porque lo leí tan reciente como ayer, en nuestra página de Alerta Cristiano en Facebook, esta hermana maestra cristiana, y voy a decirle el nombre porque le tengo mucho aprecio, Libertad Carrión, que narra, escribe, pone una fotografía de lo que ella tituló Mi última cena con mis estudiantes. Resulta que previo a la Navidad, como todos los maestros, ella en Loíza le preparó una cena a sus estudiantes y tomó una serie de fotografías. Ella comparte sus fotografías diciendo, ¿quién me iba a decir a mí
que probablemente esta iba a ser la última cena mía con mis estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que se acaba de preparar, la ley que se acaba de aprobar, la está obligando a ella probablemente a retirarse, ya ahora en enero. Y la angustia y la tristeza que yo percibí en ella me hizo pensar en tantos y en tantos maestros que como ella, lo que están viviendo en esta Navidad es contrario a lo que el resto del pueblo está viviendo. Yo sé que a nuestro pueblo le gusta la fiesta, pero yo sé que la fiesta no va a ser igual. Yo sé que el sentir de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo valora, ama y respeta a sus maestros. ¿Quién no ha tenido un gran maestro? ¿Quién no ha tenido un maestro que uno diga, ese maestro marcó mi vida? Yo he tenido varios, me faltan dedos de la mano, desde el elemental hasta la misma universidad. Y es que es una profesión tan noble, pero el gobernador parece que no tomó eso en consideración y no le importó. De hecho, a mí lo que me está curioso es que se estuvo hablando de que era una reforma trascendental. Sin embargo, se presenta un proyecto de ley que estaba elaborado desde marzo, Milton, que nunca se le había presentado a los maestros, que no se les había mostrado, que 3 días antes de la sesión extraordinaria todavía el gobernador decía que no había proyecto. En la madrugada de un viernes, es decir, el viernes pasado, a las 3 de la mañana se radica el proyecto en una sesión extraordinaria a solo días de la Navidad. Se celebra una vista pública de aguaje, de fachada, de fronte, como dice la juventud, en la Cámara de Representantes. Se hace caso omiso a las alternativas que presentaban los líderes magisteriales, a las alternativas que presentaron los partidos de oposición, que uno que otro tenía muy buenas propuestas. ¿Y qué pasó? Comienza una vista, la aprueban en la Cámara de Representantes, con moción de previa. O sea, ni siquiera hubo una discusión. Se votó, se aprobó. Se le envió inmediatamente al Senado, no sin antes la Cámara de Representantes haberse ido en receso, lo que quería decir que el Senado ya no podía introducir enmiendas. El Senado lo aprueba con una votación de 14-13 y ya ahora tenemos en enero, y ya sabemos que el gobernador lo firmó al otro día, el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Ese fue el regalo del señor gobernador. Amigos, vamos a tomar una pausa y enseguida estamos con ustedes. Alerta Cristiana. De nuevo con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Milton, vamos a tocar un poquito la función de la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico en todo esto. ¿Qué señalamientos tú tienes? Fíjate, nosotros desde que empezó este cuatrenio, nosotros vimos muchas más personas, legisladores conservadores en la Cámara de Representantes. Y eso nos dio cierta esperanza, ¿verdad? Porque veíamos un Senado con personas, no ni siquiera liberales, ultraliberales, ¿verdad? Y sabíamos que en el Senado era poco lo que se podía alcanzar y lograr. Y la esperanza era que cuando los proyectos se movieran a la Cámara de Representantes, pues allí íbamos a encontrar a un grupo de legisladores un poco más receptivos, ¿verdad? A nuestras ideas. Fue sumamente decepcionante que el primer cuerpo que masacró la clase magisterial de este país fue la Cámara de Representantes. El que no se permitiera ni siquiera una discusión y se pasara a votar a viva voz y este tipo de cosas que es chocante, licenciado. Y usted es el que nos ha acompañado en muchas de las jornadas en el Capitolio, usted sabe que cada vez que dicen vamos a votar a viva voz, la gente en las gradas eso le cae mal, porque es como que
se fue ajuste a la democracia. O sea, aquí nadie va a hablar, ya esto está planchado y ensayado, y el uno escuchar este tipo de votación con esa actividad que había de cabildeo humano en esas garadas repletas de la Cámara de Representantes, fue la primera gran decepción. Y, licenciado, los políticos en Puerto Rico que son profesionales apuestan a lo que siempre han apostado, que cuando usted hace esto en el primer año o los primeros 2 años, la gente va a olvidar. O sea, y yo creo que una de las consignas que vi también arriba en uno de los letreros decía prohibido olvidar. O sea, yo creo que el pueblo de Puerto Rico tiene que hacer algo, o sea, en cuanto a esto. O sea, porque esto no fue que ya se firmó, el gobernador le estampó la firma y esta masacre contra el magisterio se terminó. Eso yo creo que no es así, o sea, todavía las leyes pueden ser radicadas, pueden ser aprobadas y pueden ser enmendadas y pueden ser derogadas también. Correcto. O sea, y yo creo que muchas de las personas que componen el liderato legislativo del Partido Popular Democrático tienen que ponerse a pensar seriamente si van a dejarse arrastrar por un ejecutivo que está actuando de una forma totalmente irracional, poco inteligente, y si ellos, bajo una disciplina de partido, van a seguir violentándole los derechos a unas clases trabajadoras en Puerto Rico, como es la clase de los maestros, ¿verdad? Que es lo que estamos discutiendo. O sea, yo creo que, como usted señaló en el primer segmento, o sea, usted no cierra un año con unas expectativas de sembrar la semilla de la discordia para el próximo. O sea, y el que los maestros estén considerando un voto de huelga en la primera semana de clase, debe ser algo que preocupe a todos los puertorriqueños, porque no es solamente que los maestros digan vamos a hacer una huelga, porque hay una amenaza de que le van a pasar unas cosas, y habló el secretario, y habló el propio gobernador, pero ¿y si la ciudadanía se une? Y si los padres deciden, pues yo no los voy a enviar. Pues mire, los maestros pueden entrar y si los padres deciden que no los van a enviar, va el gobierno a meter todos los padres presos de este país que no envíen, ¿verdad?, a sus hijos a las escuelas en solidaridad con los maestros. O sea, yo creo que los gobiernos inteligentes no siembran semillas de confrontación. O sea, y todo esto, licenciado, sin ni siquiera uno darle pensamiento al anuncio del presidente del Senado de que en la primera sesión ordinaria iba a radicar todo aquello controversial que no se había aprobado en 10 años y que generó tanta controversia. O sea, que no solamente va a ser los maestros, o sea, va a ser el gobierno en guerra contra el pueblo. O sea, yo creo que ningún gobierno puede pensar que le puede ganar una batalla a todo un pueblo, ¿verdad? A menos que no sea un gobierno totalitario, donde usted arresta a los disidentes y los haga pagar, ¿verdad? Los silencie. O sea, yo creo que la iglesia también juega un rol protagónico en esto. O sea, la iglesia no puede quedarse al margen de estas situaciones porque no sean asuntos espirituales o de moral o de la familia lo que se estén tocando. O sea, se están tocando a hermanos porque hay hermanos cristianos que son maestros, excelentes maestros, que están sufriendo también esto. Y como usted señalaba, o sea, hay estudiantes que han sido marcados por maestros, pero hay maestros que están bien orgullosos de muchos estudiantes porque invirtieron su vida ahí. Cuando ven los éxitos, ven los logros, ven hasta dónde llegaron esos estudiantes. Mi esposa es maestra. A veces hay personas, ¿verdad?, que pasan por él y la saludan. Sí. Y yo digo, mira, esta persona es bien mayor. Y me dice, no diga eso, porque esta persona yo le di clase en 7º grado. Sí. O sea, que se detienen y la llaman, y gracias por aquello, gracias por lo otro. Sí. O sea, y le presentan sus niños, su familia. O sea, eso es lo que representa un maestro en el país. Y yo creo que el magisterio no va a olvidar, pero el pueblo de Puerto Rico tampoco va a olvidar. Sí. Ahorita, Milton, yo quiero que entremos ahorita, lo estoy dejando para luego, la posibilidad de cómo el pueblo puede interactuar y ayudar a los maestros, igual la posibilidad de que la iglesia se envuelva. Pero no quiero dejar de hacer un señalamiento con respecto a nuestros legisladores.
Toda la vida se nos ha estado diciendo de que aquí se comparten tres ramas de gobierno que son de igual dignidad, de igual altura, pero para mí, en esta experiencia de retiro de los maestros, yo creo que nuestra legislatura, como decía mi papá, botó la bola y guardó el bate. Es lamentable para mí la falta de dignidad y de entereza que muestra la mayoría de nuestros legisladores. Fueron electos por un pueblo para servirle al pueblo como sus representantes y lo menos que hacen es servirle como tales cuando como corderitos aceptan lo que el Ejecutivo les impone, que deben resolver en cuestión de 3 días, lo que acabamos de vivir. ¿Dónde está el poder legislativo de este país? ¿Dónde está el criterio propio de la rama de gobierno que debe representar al pueblo? Se olvidan nuestros representantes que ellos son los representantes directos del pueblo y no tanto el gobernador. Están siendo manipulados por los burócratas del Ejecutivo, que no fueron electos por el pueblo. El mejor ejemplo de esto lo dijo la propia senadora Maritere González cuando en el hemiciclo del Senado, la noche de la votación, ella señala que ella como presidente de la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico, le pide información a la secretaria de Hacienda y ésta se negó a reunirse con ella para presentarle la información que ella le estaba pidiendo. La pregunta que yo le hago, ¿y a esta senadora no se le ocurrió citar por corte a la secretaria de Hacienda? ¿Por qué no hizo pública la situación antes? ¿Por qué esperó para el final para esa queja? Esas son herramientas que los legisladores tienen a la mano. ¿Por qué no las usa? Tenemos una asamblea legislativa sometida al Ejecutivo. Entonces, el verdadero balance de poder está ocurriendo en Puerto Rico. No, señores, el gobernador es quien hace y deshace. Lo menos que los representantes del pueblo están haciendo es representar con dignidad a nuestro pueblo. Milton, la posición, otra que quería discutir contigo es, ¿cómo tú ves la postura del gobierno, del gobernador? Ahora me refiero a Alejandro García Padilla, frente a esta situación. ¿Cuál es su actitud? ¿Qué tú ves? Bueno, yo veo una actitud prepotente. O sea, él es el ejecutivo, él envía los proyectos y se los tienen que aprobar, y si no se los aprueban, él se mete allí, vulnerando la separación de poderes. Nosotros vimos eso este año con uno de los proyectos que donde nunca habíamos visto, siempre habíamos visto legisladores que llegaban ayudantes, se metían al hemiciclo, eso se ha visto toda la vida. Pero que duplicar o triplicar ese esfuerzo y que un ayudante estuviera, del propio gobernador, estuviera pasando el celular a cada representante para que escuchara a su gobernador, ¿verdad?, presionándolo, y después él, para asegurarse, visitar la legislatura, hacer unos caucus allí, doblar brazos, hacer promesas. O sea, eso nunca se había visto, y como usted señala, o sea, se vulnera la separación de poderes y se queda, ¿verdad?, en la superficie lo que siempre se ha dicho, que muchas legislaturas aquí son sellos de goma del primer ejecutivo. O sea, pero lo que tienen que pensar los representantes es que a la hora de la elección, en una columna aparece la foto del señor gobernador, pero la foto de todos ellos aparecen. Correcto. Porque nosotros no vamos a olvidar muchos de los votos negativos, porque hay personas ahí que tuvieron la oportunidad de crecerse, porque dicen que son amigos de la familia, dicen que son amigos de la moral, que son amigos de la clase trabajadora. Bueno, para mencionar de uno, el senador Dalmau, que hizo unas declaraciones, esto se va a aprobar y ya. O sea, es un acto de prepotencia, y uno se pregunta, ¿y no habrá maestros allá en el distrito senatorial de Humacao que escuchen la persona en la que le confiaron el voto para que los defendiera, porque hicieron unas promesas de campaña? Sí. Darle una puñalada trapera tan horrenda, o sea, con unas palabras así tan prepotentes? O sea,
De hecho, licenciado, la política hoy no es la política de hace 30 años en este país. Los políticos antes tenían más de hombres de Estado que los políticos de este tiempo. Dependen de las maquinarias publicitarias, dependen de esa maquinaria bien engrasada que tiene el señor gobernador de relaciones públicas en este país para mentirle al pueblo en la cara directamente, con un libreto en la mano. O sea, y yo sé que muchas personas en este país se están dando cuenta de eso, licenciado. En otras ocasiones la gente pues creían todo, pero ya la gente sabe que hay unas cosas que ya están escritas, que aparecen en los periódicos, aparecen antes de tiempo, o sea que todo está preparado. Yo creo que la gente va a ser mucho más crítica en este periodo eleccionario próximo a la hora de dar un voto. Sí. Yo no esperaría menos de mi pueblo. O sea, hemos tenido, el cuatrenio anterior no fue nada que nos deba llenar de orgullo, y este va igual o peor. Como hablábamos de la sabiduría del rey Salomón, yo espero, y por eso le pido al Señor, que nuestro pueblo busque la sabiduría y la busque de lo alto. Amigos, vamos a recesar brevemente y estamos con ustedes en unos segundos. Alerta cristiana. De regreso con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Hablábamos de la actitud que está asumiendo, que ha asumido nuestro señor gobernador Alejandro García Padilla, y a mí me ha llamado mucho la atención cómo durante este año le ha estado dedicando meses a unos temas en particular. Ejemplo, la supuesta despenalización de la marihuana, que ya fue aprobada en el Senado. Hagan memoria, amigos que comparten este programa, ¿cuántos meses se estuvo dilucidando esa cuestión en el Senado de Puerto Rico? Y se le dedican 3 días al retiro de los maestros. Lo que nos demuestra a un señor gobernador insensible, prepotente, que no le tiene ningún respeto a las clases humildes, trabajadoras de nuestro país. Por eso he hecho un escrito y lo he posteado en Alerta Cristiano, donde le pido la renuncia al gobernador de Puerto Rico. Lo mejor que le pudiera suceder a nuestro pueblo, empezando el año, como regalo de Reyes para nuestro país, es que el gobernador se dé cuenta que no tiene la capacidad y que le debe ceder el espacio posiblemente a otra persona con más sensibilidad. No podemos pasar por alto esta falta de sensibilidad de este gobernador de Puerto Rico. Pero entonces, Milton, vemos, y aquí quiero ir a tus propias expresiones, mencionaste un escrito que hiciste, la barbarie cometida contra la clase magisterial, que me llamó mucho la atención, especialmente un párrafo donde dices, y te cito, del sector protestante ni hablar, siento vergüenza ajena. ¿De qué vale decir que se tiene poder de convocatoria si cuando se necesita la misma no se utiliza? Para mantener tranquilos a los sectores religiosos que sí tienen gringolas partidistas también. Este es el tiempo de las coaliciones, el tiempo de los llaneros solitarios ya pasó. Espero que cuando llegue enero y los grandes retos del 14, el sector religioso recapacite y se envuelva en las luchas que implican justicia por una simple y sencilla razón. Le servimos a un Dios que es justo. Cierro la cita. Milton, ¿qué hay en tu corazón cuando tú escribes esto? Bueno, lo que hay en mi corazón es lo siguiente, o sea, yo he visto a través de los años cómo en ocasiones la iglesia y el liderato religioso se envuelve
cuando hay issues que atañen a la moral, a los valores cristianos, principios que, ¿verdad?, que vienen de nuestra tradición judeocristiana, pues a veces se consiguen esos consensos y no son tan fáciles a veces de conseguir, licenciado, que luchar para conseguir esos consensos de unidad. Pero cuando llegan asuntos que le atañen al pueblo, que no son necesariamente religiosos, aunque sí yo concluyo eso hablando de justicia, porque los profetas de la antigüedad hablaron de justicia, y de justicia a diferentes personas, a la viuda, al menospreciado, al extranjero. O sea, era la mentalidad que Dios quería que su pueblo, ¿verdad?, entendiera. Yo soy justo, ustedes tienen que ser justos. Pues mira, cuando hay situaciones en el país donde la iglesia puede intervenir para hacer justicia social, ¿por qué no hacerlo? Correcto. ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿por qué no vimos una cantidad de líderes religiosos en esas gradas también ese día que estaban los pastores? Yo sé que algunos líderes trataron, ¿verdad?, de poner la paz en momentos difíciles, pero tanto usted como yo conocemos la dinámica religiosa en Puerto Rico y sabemos lo que muchos líderes religiosos y sus respectivos grupos pueden hacer en términos de presión, porque lo hemos hecho en los últimos 20 y pico de años en Puerto Rico. Cada vez que viene un proyecto de ley, ¿verdad?, que entendemos que es un atentado contra la familia, nos unimos y les llenamos las oficinas a los senadores y a los legisladores. O sea, se aprobó por un voto esta medida. O sea, nadie me puede decir a mí que allí no se pudo conseguir 1 o 2 votos más si no se hubiera hecho un trabajo de presión. Esta medida hubiera sido derrotada. Y una derrota de este proyecto hace unos días atrás hubiera cambiado parte del panorama político en este país, lo hubiera cambiado, porque le hubiera enviado un mensaje directo a los gobernantes de que con el pueblo no se juega, porque aquí se unen los religiosos, se unen los trabajadores, se une toda la sociedad civil, y cuando eso ocurre, usted no puede atentar en contra de sus derechos. Pero a veces la ausencia pues provoca que se den estas dinámicas. Para los hermanos que nos escuchan, un voto, a veces la gente piensa que un voto no hace la diferencia, un voto decidió este asunto en el Senado de Puerto Rico. O sea, y sé que si este trabajo se hubiera hecho con todas las personas que en la Cámara de Representantes nos apoyaron en momentos dados y que aprobaron este proyecto también, dieron su firma de aprobación a este proyecto en el Senado, no hubieran conseguido tampoco en la Cámara de Representantes los votos. O sea, yo creo que la iglesia debe de formar ¿verdad?, debe tener una actitud más proactiva en estos asuntos. Yo sé que hubieron hermanos pastores que le hicieron acercamiento a los líderes magisteriales, a los líderes de los gremios, y los líderes dijeron, bueno, si ustedes nos ayudan en esto, cuando lleguen los currículos de perspectiva de género, nosotros vamos a ayudarlos también en esto. Wow. O sea, porque ese es el efecto de una coalición, tú me ayudas, yo te ayudo. O sea, pero los maestros nos van a ayudar cuando levantemos banderas para proteger a nuestra niñez de unos asuntos ideológicos que tienen que ver con moral, con valores. Cuando nosotros los dejamos solos en una lucha. O sea, uno no puede pretender eso. O sea, tenemos que ser un poquito más sensatos en esto. Yo creo que la iglesia, sin entrar en aspectos de política partidista, puede involucrarse en lo que es justo. O sea, mira, ahora mismo yo acabo de ver una noticia en televisión que van a hacer un comité evaluador para bregar con esta situación, que recomendó pues el líder religioso de los católicos. O sea, pero todas estas cosas son pro forma. O sea, ya se firmó un proyecto. O sea, ya esto se le va a someter a unas casas acreditadoras. Sale otro senador diciendo hoy, de los que le votó en contra, de que eso no va a tener ningún efecto sobre la degradación del crédito en Puerto Rico. Pues eso es peor todavía. Licenciado, si la información que sale después de la Secretaría de Hacienda y de otras entidades gubernamentales salen que esto no iba a tener ningún efecto, la injuria con los maestros, o sea, el pecado que se cometió contra la clase magisterial va a alcanzar unas proporciones grandísimas en Puerto Rico, porque se va a comprobar lo que todo el Puerto Rico sabe, la soga parte por lo más fino.
y siempre son los pobres o siempre son las clases más oprimidas en Puerto Rico los que tienen que pagar los vidrios rotos de una cosa que no es culpa de los maestros, esto es culpa de todas las administraciones que han pasado, que han jugado y han apostado los dineros de los retiros en las bolsas de valores, especulando cosas y después pierden. Entonces, el gobierno peca y los platos rotos lo tienen que pagar, los paga el pueblo. O sea, yo creo que la gente debe de entender, y la gente sensata en Puerto Rico debe entender que estas son cosas que pueden provocar otras cosas peores. Licenciado, Puerto Rico no necesita desasosiego social. Hay bastante crisis en nuestro país para que entonces también otros grupos se aprovechen del asunto y se siembre una violencia en Puerto Rico que no es a la que nosotros estamos acostumbrados. O sea, el pueblo puertorriqueño tiene unas características bien bonitas que lo han adornado a través de toda su historia. Es luchador, pero no es un pueblo violento. O sea, pero cuando la gente se va apretando y apretando y apretando, llega un momento que la olla de esa tapa de presión puede explotar. O sea, y es nuestra oración que eso nunca ocurra, ¿verdad?, en nuestro país, pero con nuestras acciones o la falta de ellas, abonamos a una cosa o a la otra. Eso que tú traes, Milton, me hace, bueno, afincarme en la postura que siempre este programa ha sostenido. Alerta Cristiano es un ministerio que busca crearle conciencia a los cristianos de que es importante que se metan a la vida pública y política. No necesariamente es que usted va a ser un político, como tradicionalmente se le conozca. Es que usted es cristiano 24 horas al día y usted participa o no participa de la vida pública. Cuando el cristiano se sale de la vida pública, le está dando espacio a muchas cosas. Y el recuerdo que viene cuando te estaba escuchando, wow, en mi juventud, a mí nunca se me olvida, había un famoso sacerdote católico que se llamó, debe estar muerto, Camilo Torres. Resulta que había un famoso sínodo en América Latina donde los obispos católicos llevaban semanas discutiendo el tema de si el alma era mortal o era inmortal. Y llevaban días discutiendo eso. Y ese sacerdote que estaba participando de los choques de ideas, cuentan que en uno de los discursos que le tocó pronunciar, él ya estaba tan y tan cargado con la situación de pobreza de la América hispana, que dio un puño en la mesa y dijo, estoy cansado ya de estas discusiones estériles de si el alma es mortal o es inmortal. El hambre es mortal. Y tan dramático fue eso para su vida, renunció al sacerdocio y se integró a la guerrilla. Después se convirtió en el guerrillero Camilo Torres. O sea, yo no estoy llamando a eso, pero llega el punto donde el pueblo se desespera, donde el pueblo rompe, donde el pueblo se cuestiona hasta cuándo voy a aguantar. Y el llamado nuestro en este momento es que la iglesia esté presente en las fáciles y en las difíciles. Que el día que nuestro pueblo tenga la tentación de cometer un disparate, los cristianos estemos allí para no dejarlos cometer errores. Y los vimos como elementos infiltrados que no eran maestros, participaron de actos de violencia en estas vistas, en estas situaciones. Si allí hubiera habido una cantidad de cristianos grande, un comité de disciplina ayudando al magisterio, tal vez eso se hubiera evitado. Así que tenemos que tener conciencia, hermano, de que somos cristianos 24 horas al día. Vamos a tomarnos unos segundos y regresamos con ustedes. Alerta Cristiana. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano.
Vamos al último segmento de este programa que por lo visto va a continuar en un próximo programa porque el tema de la situación de la ley de retiro del magisterio puertorriqueño es un tema muy serio que llama mucho la atención por la manera en que ha sido manejado y a los cristianos nos tiene que dar un aldabonazo en nuestras conciencias de que todavía se puede hacer mucho. Viene un mes de enero, soplan vientos de huelga, tenemos tiempo, hermanos, para reflexionar y ver. Sigo citando de tu escrito, Milton. Dices, desgraciadamente ya se escuchan vientos de que la iglesia no va a tener la misma militancia de este 2013. ¿A qué te refieres, Milton? Bueno, yo me refiero a que en ocasiones cuando uno alcanza unidad porque hay unas amenazas de frente, pues por lo general pues es más fácil conseguirla, ¿verdad? Pero, o sea, la iglesia tiene que pasar de ser un ente que está reaccionando a todo. O sea, si yo sé que viene algo, ¿verdad? El avisado ve el mal y se esconde, dice la Biblia. Si yo sé que algo está cuajándose, que va a venir a afectar la moral de este país, particularmente la niñez, en el caso de todos estos proyectos de revisión del Código Civil que va a poner la familia a pelear unos con otros y todas estas ideas que se han presentado este último año. Pues mira, si yo sé eso, pues yo tengo que ir pensando en ser consistente. O sea, y la militancia es algo que la iglesia tiene que aprender a ser constante en su militancia. O sea, porque yo le puedo decir, licenciado, que hace muchos años atrás la iglesia reaccionaba cuando era tarde. Cuando era tarde. O sea, las primeras grandes manifestaciones multitudinarias que nosotros hicimos para el 2003 fue después que habían aprobado un Código Civil completo. O sea, era pro forma. Bueno, esto es una afirmación de valores, pero no compone nada porque ya nos aprobaron todo lo negativo y nos pasaron el rolo por encima. O sea, yo creo que la primera vez que hicimos esto de una forma proactiva fue este año 2013. Porque antes de que vinieran otros proyectos a radicarse, en febrero 18 hubo esta manifestación multitudinaria. O sea, y cuando usted ve del primer ejecutivo tratando de minimizar una actividad multitudinaria, pues yo entiendo el lenguaje. O sea, cuando usted le tiene miedo a una multitud multitudinaria, usted se queda callado y no dice nada, le ignora. Pero cuando usted dice que eso no fue grande, es que usted tiene temor. O sea, eso le llevó un mensaje a usted o al gabinete o a los legisladores, senadores, representantes. O sea, el que yo escuche ahora de que pues que hay que tener un poquito de calma o ver qué va a pasar o que presenten unos primeros proyectos. Por eso mencioné el hecho de que esos son aires de que no vamos a hacer algo que de alguna manera pues moleste al status quo. O sea, yo creo que el cristiano tiene que estar para sacudir el status quo continuamente. Amén. Porque ese es el mundo. O sea, y nosotros tenemos una batalla contra el mundo y las cosas que hay en el mundo. O sea, y yo creo que nosotros no debemos esperar a que tengamos unos proyectos de ley que van a afectar a nuestros niños, que va a afectar la definición de la familia, a ley de una votación de una semana para convocar una actividad multitudinaria. Porque si lo hacemos sería ya demasiado de tarde y la experiencia que vivieron los maestros esta semana la vamos a vivir nosotros el próximo año. Correcto. Si no desarrollamos estrategias para decir, mira, yo estoy defendiendo algo, yo estoy dispuesto a movilizar gente, yo estoy dispuesto a dar de mi tiempo, de mis recursos económicos, ¿verdad? Prestar el tiempo, que tal vez es el activo más valioso que uno tiene ahora, ¿verdad? Con tantas cosas que demandan la atención de uno, porque esos son mensajes que los políticos siempre, el político de oficio, tiene el oído en tierra y tiene su gente en los diferentes lugares, palpando el sentir del pueblo, y si pueden palpar debilidad o pueden palpar de que
no queremos ofender a los políticos de turno, los que sean. Hoy están unos, hace 4 años estaban otros y vendrán otros después. O sea, nosotros no podemos pensar de esa forma y manera. O sea, el ejercicio de la voz profética de la iglesia es tú decir lo que tengas que decir. Y si te demonizan por eso, pues la Biblia dice que eres bienaventurado, que eres feliz, que eres dichoso. Lo que pasa es que a nosotros se nos enseñó de que los políticos nos tienen que aplaudir, de que los políticos nos tienen que invitar a sus actividades, nos tienen que sentar en las primeras filas. Y eso no es lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia dice que todos los que levantaron su voz en contra de todo lo que Jehová establecía que era negativo en el Viejo Testamento, los mataron y los aserraron o sea, a Jeremías lo echaron en un pozo. O sea, esa es la historia de la iglesia. De hecho, hay un pasaje que yo nunca he visto muchos pastores predicando acerca de él, que aparece en Lucas, que dice, ay de vosotros cuando hablen bien de vosotros, porque así era que hablaban de los falsos profetas. Bien. O sea, nosotros tenemos que pararnos en la brecha, tenemos que ser astutos, sí, tenemos que ser estratégicos, pero tenemos que tener la misma militancia que han tenido nuestros adversarios. Nuestros adversarios han logrado convertir lo inmoral en moral por su militancia, por su compromiso, porque en esa lucha les va todo, ¿verdad? Lo que equivocadamente, posiblemente sus mentes piensan que es bueno, lo están dando todo por eso. Y como nosotros, que tenemos la verdad, lo más grande de este mundo, a Cristo, en nuestros corazones, no vamos a luchar por nuestro país. Porque, licenciado, yo he visto gente diciéndome, yo me voy de Puerto Rico, o sea, ya no aguantamos el clima económico en Puerto Rico, o sea, si nos mudamos a Estados Unidos, posiblemente podamos tener más ingresos. Para muchas familias esto será como la experiencia de los 50, de ir a empezar de nuevo. Otros que tengan familia les será tal vez un poco más tolerable, pero los que no tienen recursos, los que tienen que quedarse en Puerto Rico, yo no me quiero quedar en Puerto Rico para que en un momento dado se levante un loco mesiánico como lo ha habido en la historia de la humanidad, un Hitler que dijo, vamos a resolver los problemas de Alemania, aquí hay un problema de esto, un problema de aquello, yo traigo la solución. Pues mire, con toda la demagogia que uno ve en todas estas campañas y propaganda que levantan la agencia de publicidad, licenciado, usted sabe que una imagen aquí se le puede construir en nada. Bueno, se la construyeron a una persona que nos está gobernando en el día de hoy, que no tenía experiencia alguna, salvo 2 o 3, un récord de senador que no decía nada, y sencillamente pues estar de funcionario de una agencia intermedia que tiene mucha publicidad, pues crearon una imagen de una persona que ahora se ha probado que no es incapaz de dirigir los destinos de este pueblo. Pues mire, pueden haber otros peores, inclusive, licenciados, que puedan venir en el futuro. Y ese no es el futuro que yo quiero para mí. Ni para hijos, ni nietos, ni familiares, ni mi hermano de la iglesia. Yo quiero un futuro que sea distinto, diferente, donde yo pueda tener los derechos de expresarme, donde yo no tenga que tener temor a que el gobierno me levante una campaña o que me trate de intimidar. Eso está ocurriendo con muchos cristianos en los Estados Unidos, y esa ola va a llegar aquí. O sea, yo digo, todavía hay cosas buenas que quedan en Puerto Rico, porque si en Puerto Rico todo estuviera perdido, ya nosotros veríamos la persecución que están siendo sometidos creyentes en Estados Unidos pues, en sus trabajos, ya la estaríamos viendo aquí. ¿Por qué? Porque las leyes nos las aprobaron este año para eso. O sea, aquí gracias a la misericordia de Dios y a la oración de miles de creyentes, esa barbarie que nos aprobaron este año de leyes, todavía no se han convertido en una espada de Damocles, ¿verdad?, que nos pueda cortar el cuello. O sea, yo no soy una persona que pueda decir que tenga desesperanza. Los cristianos siempre tenemos que tener esperanza. Amén. Y tenemos fe porque le servimos a un Dios sobrenatural. Pero créame que tenemos que, ¿verdad?, como dice el libro, hay que ponerse las pilas y hay que actuar. Hay una situación que muy bien todavía puede provocar una gran convergencia entre el sector magisterial y los cristianos, y es el plan decenal. El plan decenal todavía no ha sido aprobado, se está hablando de que lo van a enmendar para hacerlo posiblemente con un sabor atractivo, como ya sabemos que lo hacen, pero los maestros saben que ese plan decenal inclusive
No es peligroso nada más para los padres que tenemos hijos que van a estar posiblemente sujetos a un perverso plan de la ideología de género, sino que contra los mismos maestros probablemente lo que venga detrás sea una privatización. Correcto. Así que maestros y cristianos tenemos un punto muy interesante sobre el cual podemos construir una tremenda solidaridad, una gran coalición en enero. No descartemos que los padres seamos clave a la hora de aguantar los hijos y que no vayan a la escuela. Eso puede ser una estrategia. Que los estudiantes se unan a los padres y respalden a los maestros. ¿Por qué van a votar entonces a los maestros? No los pueden votar porque las escuelas no van a tener estudiantes. Así que hacemos una invitación, amigos que nos están viendo en este programa, a que se puede forjar una tremenda unidad en el mes de enero. Y a los cristianos, como dice el pastor Milton, nos tenemos que poner las pilas. O sea, el cristiano es elemento vigente, diario en la sociedad. No somos elementos pasivos, no somos elementos de estar metidos en las cuatro paredes de los templos día y noche. Allí vamos a crecer, pero a la calle vamos a dar la luz de Cristo. Y eso se da en el entorno de unas luchas por la justicia de nuestros semejantes. Milton, quisiera que despidieras el programa con un pensamiento y al final pues nos gustaría también que nos despidieras con una oración. Bueno, licenciado, yo solamente le digo al pueblo de Puerto Rico que nos esperan unos grandes retos, pero yo sé que tenemos en Dios, ¿verdad?, nuestra fortaleza. Le servimos a un Dios que vive en lo sobrenatural y a través de su Espíritu Santo puede hacer maravillas a través de nosotros. Sencillamente dejémonos usar por Dios. Permitámosles al Espíritu Santo de Dios que, ¿verdad?, desde nuestro interior pues pueda producir todos esos cambios positivos que necesita nuestro país. Y oramos, ¿verdad? Y sí, le pedimos al Señor que Dios... Antes de tu oración, le anuncio que el próximo programa vamos a tener la revisión que nos habíamos trazado. Como verán, este programa es flexible, con un pastor como Milton, que ha tenido tanta experiencia, pues teníamos que aprovechar su presencia. Y él va a estar en el próximo programa con nosotros, donde haremos el análisis de lo que ocurrió en el 2013 con miras al próximo año. Nos despedimos en oración, Milton. Señor, te damos gracias en este día por habernos dado esta oportunidad, Señor, de comunicarnos con el pueblo. Señor, dependemos de ti, Señor. Tú bien señalaste que separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Reconocemos, Señor, que nuestras fortalezas, nuestras estrategias, todo tiene que venir de tu mano. Te pido, Dios, que tú obres en el corazón de todos mis hermanos puertorriqueños para que podamos entender el tiempo histórico que nos ha tocado vivir, Señor, y que en este tiempo, Señor, nos convirtamos en ejemplo, como aquella familia del Antiguo Testamento. No solamente que entendamos el tiempo que nos ha tocado vivir, sino que también apliquemos las soluciones de tu palabra a una sociedad que tanto lo necesita, para que podamos convertirnos en líderes de la cultura, Señor, para que podamos llevar este mensaje del Evangelio, que es un mensaje de buenas nuevas, a un mundo que necesita urgentemente escucharla. Reconocemos que eso solamente lo podemos hacer por tu misericordia. Por eso te lo pedimos, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, creyendo que todo lo que te pidamos a ti y está en tu voluntad, va a ser recibido, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hasta la próxima, amigos. Alerta Cristiano. Que Dios les bendiga.